Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro del diplomado en inteligencia artificial. ¿Cómo están? El diplomado tiene su evaluación y tiene calificación. Las evaluaciones son sencillas, pero es un compromiso que deben entregarlas. Inclusive, como bueno, sé que todos tenemos ocupaciones y tenemos compromisos, lo que podemos es, una vez que terminemos este módulo, este bloque, tienen una semana más para ponerse al día a la entrega. Si hay cualquier duda, si hay cualquier consulta, bueno, me la hacen saber, bien sea en la plataforma o por el grupo de WhatsApp, por el grupo, por privado también. Pero entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta al respecto? Nadie, nadie tiene dudas, nadie tiene preguntas. Y la idea es que la clase de hoy sea ustedes los que conversen no yo, pero no sé, no participan. ¿Quién me comenta cómo le fue esta semana con la creación del Yen? Si lo crearon, si todavía están en eso. Nadie se anima. Comienzo entonces la clase y las preguntas al final. Uh-huh. Se ve la presentación, ¿no? Buenas noches, pero voy lográndolo. Ajá, bueno, ya Sí por se lo ve, menos. sí se ve. Ajá, ya aquí están participando. He tenido inconveniente, pero voy a lograrlo. Buenas noches, sí, iniciemos. Ok, bueno, mira, vamos a hablar hoy de el tercer bloque, que es los prompts. Y vamos a hablar la IA generativa, de herramienta tecnológica a un asistente educativo. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, que ustedes puedan construir prompts para la IA generativa aplicando los 5 componentes. Cuando les hablo de IA generativa, es importante que tengan en cuenta que estamos hablando de los LLM, que eso es Géminis, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, cualquier inteligencia artificial de esas que nosotros escuchamos, que vemos en redes. Eso es lo que es la IA generativa. Entonces vamos a construir esos prompts con esos 5 elementos que son claves, que son componentes, conocer cuáles son los tipos de prompt según su función en la práctica docente y cómo podemos integrar la IA como asistente en nuestra práctica docente. La agenda de hoy, bueno, el uso de la IA generativa, el prompt, sus características, los componentes del prompt, tipos de prompt y símbolos o caracteres especiales que se usan en el prompt. Ahora les tengo una pregunta. La última semana, en los últimos días, utilizaron la IA y cómo la utilizaron. ¿Quién se anima a hablar, a comentar? Si la usó, si la usé, no la usé. No hay nadie que se anime. La utilizaron para preguntarle, la utilizaron en su práctica docente. Bueno, mira, continúo. Ajá. Hay 2 formas de utilizar la IA. Una, que es como todos comenzamos a iniciarla inicialmente, que es como un buscador. Pensamos que es un sustituto de Google y la utilizamos es para consultar
cualquier información, que no está mal porque bueno, es ese primer acercamiento que nosotros vamos teniendo de la herramienta. Recuerden que es una tecnología que es completamente nueva para nosotros, que bueno, que estamos en ese proceso de aprendizaje. Y si bien no está mal utilizarla como un buscador, le podemos sacar mayor provecho. Y en nuestra práctica docente nos puede ayudar ser un asistente, ese asistente que maneja mucha información. Imagínense que tienes un asistente ahí 24/7 que se ha leído toda la información que está en internet y solo está a la espera que tú le indiques qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres saber, porque ese asistente ha sido previamente entrenado. Él previamente ha sido entrenado y ha sido capaz de crear contenido nuevo basado a partir de patrones, que es lo que hemos conversado en todas las clases anteriores. Y teniendo en cuenta que es un sistema estadístico y bueno, y que lo que ocurre ahí no es magia. Entonces, a partir de saber que no es solamente un buscador, sino puede ayudarnos en todas esas tareas que nosotros tenemos como docentes, es ahí donde tenemos que enfocarnos y buscar la utilidad de la herramienta. Ahora bien, ¿qué es lo que lo vamos a, qué es lo que, en qué tareas nos puede ayudar? Las que estamos mencionando y destacando desde un principio. En la planificación curricular y el diseño de las clases, hacer los diseños instruccionales, preparar las clases, todas esas herramientas. La creación de contenidos didácticos multimodales, dirigido a diferentes estilos, diferentes estrategias, tipos, todo lo que ustedes se imaginen. También nos puede ayudar en esa parte de la evaluación y la retroalimentación personalizada, así como la investigación y la producción académica asistida y la tutoría inteligente y atención a la diversidad, la inclusión. Estas son algunas, pero esta es una herramienta que se adapta a nuestras necesidades. Los límites dependen, bueno, de la creatividad que nosotros decidamos utilizar para nosotros aplicar la herramienta. Ahora bien, por aquí, ¿cómo nosotros comenzamos a trabajar con la herramienta? Entonces, hay una palabra clave, o esa interacción se da, es lo que, no sé si han escuchado, que es el prompt, que es la entrada. Es ese puente que nos conecta a nosotros como usuario con la herramienta cosmológica, con la herramienta tecnológica. Y bueno, ese es el punto de partida de esa información que ya nos va a generar. Ahora, ese prompt tiene que tener 3 características para que sea efectiva y que los resultados que ella nos dé en esas respuestas que nosotros les consultamos, bueno, sean resultados que estén ajustados a lo que nosotros queremos, que eviten las alucinaciones de lo que ya hemos conversado anteriormente. Y bueno, ¿cuáles son esas características? Bueno, lo primero es la claridad. La IA no lee la mente y las instrucciones no pueden ser ambiguas. Si las instrucciones son ambiguas, las respuestas son ambiguas. Entonces nosotros tenemos que hablarle de manera sencilla y clara, decir qué es lo que queremos, y tenemos que tener un balance, ni mucha información ni poca información. Para eso vamos a ver la estructura, que la vemos ahorita en la siguiente diapositiva. Aparte de la claridad, otra de las características que debe tener ese prompt es la especificidad, o sea, los detalles. En los detalles, en ese contexto que le vamos a compartir, hace la diferencia para la respuesta que ella nos va a generar. Y como último componente de esas características está la estructura. O sea, se propone, no es el único,
que haya un esquema o fórmulas reutilizables y readaptables, de manera que ustedes van haciendo, o sea, a medida que vayan avanzando, van creando su banco de prompt y hacen sus estructuras. Bueno, ahora, ¿qué es lo que debe tener esa estructura de prompt? Estos componentes, estos 5 componentes, que no necesariamente se pueden utilizar todos al mismo tiempo, pero cuando estamos comenzando es importante que los tengamos en cuenta. Lo primero es el rol. ¿Qué es lo que nosotros queremos? O sea, que esa respuesta tenga, por decir, una autoridad. Si nosotros, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, porque nosotros ahí es donde le indicamos a la IA que asume un rol, bien sea como un docente experto en un área didáctica, bien sea como creador de contenido, bien sea como un investigador senior con muchos años de experiencia en un área determinada. Eso lo delimitan y lo determinan ustedes, pero sí es importante que cuando le dan ese prompt, cuando le dan esa instrucción, que le definan un rol. Entonces, ¿quién debe? Porque con ella va a asumir quién debe ser la IA para ese pedido que ustedes le están haciendo. Lo otro es una tarea. ¿Qué es lo que ustedes quieren que les haga exactamente? Y ahí utilizamos un verbo. Un verbo como cuando escribimos los objetivos. Bueno, ¿qué quiero yo que ella me haga? Que me analice, que me redacte, que me elabore, que me cree. Entonces ya ahí van esos 2 elementos que son clave. El tercer elemento es el contexto. Ese contexto, ese es el marco necesario de tu realidad. No es lo mismo si nosotros le decimos que nos prepare una actividad para un grupo de alumnos, pero no le indicamos qué características o qué elementos claves tienen esos estudiantes, tienen esos alumnos. Son niños, son adolescentes, son adultos, pertenecen a una zona rural o pertenecen a una zona urbana. Son todos esos elementos que nosotros debemos darle. Si es que estamos preparando una clase, si la clase es en modalidad distancia, si es presencial, si contamos con recursos tecnológicos o no. Ahí va todo eso, ese contexto. Lo otro, el cuarto componente, es el formato. ¿Cómo queremos que ella nos dé la respuesta? En párrafo, en viñetas, en tablas. Ahorita, por lo menos en el caso de Gemini, nos puede dar también en formatos de imágenes, nos puede hacer inclusive páginas web. Eso también lo determinamos. Inicialmente, bueno, nosotros cuando estamos comenzando, asumiendo esa interacción con la máquina, generalmente no detallamos esto, pero estos son elementos, componentes que hacen la diferencia en el resultado que nos da esa IA generativa. Y por último tenemos las restricciones, que son los límites claros, lo que no quieres o hasta dónde quieres que ella te dé una información. Bueno, si yo quiero redactar un ensayo, por ejemplo, bueno, yo le digo que ese ensayo sea en base a 4 cuartillas o 1500, 2500 palabras en un formato con unas características específicas. Entonces, cuando vamos a redactar un prompt, es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos. Al principio puede parecer complicado, porque bueno, dices mucha información, pero toda esta información, esa es parte de la experiencia que ustedes tienen. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, llevarla ya directamente a la ventana de contexto. Inclusive, no sé si se han fijado que en las ventanas de contexto están los micrófonos, que bueno, si ustedes interactúan con la IA generalmente por teléfono, no es nada más que pulsar el micrófono y que ustedes le den todo este conjunto de instrucciones. Ahora bien, vamos aquí les tengo un ejemplo. Vamos a pasar todas las diapositivas y después hacemos los ejemplos. Mira un ejemplo de un prompt. Uno
que le damos una instrucción de manera general. Entonces, dame una actividad para enseñar fracciones. No sé si estará la profesora Betsabe por ahí, que ella la semana pasada intervino y trabaja esta área de matemática. Si le decimos, eso lo vamos a hacer ahorita en la práctica, vamos a ver la diferencia. Cuando le damos una instrucción así, solamente dame una actividad para enseñar fracciones, o si por el contrario, cuál va a ser el resultado que nos va a dar cuando nosotros le demos este prompt que está aquí abajo, que dice con el protocolo estructurado, que tiene el rol, tiene el contexto, tiene la tarea, tiene el formato y tiene las restricciones. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a pasar todo y después nos vamos con la práctica. O no sé, si quieren vamos haciendo la práctica para que vean. Sí, es mejor. Ah, bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y buscamos ya. Dejar de compartir esta, buscamos la otra. Un momento. Se está viendo el Géminis, ¿no? Sí, bien. Ok, bueno, mira, aquí está este primer prompt. Dame una actividad para enseñar fracciones. Aquí les dice: una forma excelente de enseñar fracciones es a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos o el uso de manipulativos, ya que permiten que un concepto abstracto se vuelva tangible. Entonces aquí te habla del laboratorio de diseño de fracciones. Esta actividad combina lógica matemática con creatividad visual, permitiendo que los estudiantes construyan las unidades antes de dividirlas. Te hace aquí la preparación de materiales y te da las indicaciones, te da el desafío, que bueno, lo llama ahí la ciudad de los rectángulos. En lugar de las clásicas piezas circulares, que son las más difíciles de dividir con precisión, utiliza rectángulos. Y aquí te va indicando los pasos. Paso A, paso B, y aquí te va explicando cada uno. Entonces después hace una dinámica de la comparación de las equivalencias. Una vez cortados los estudiantes, deben jugar a cubrir la unidad total usando diferentes piezas. Hazles preguntas cómo, y ahí le indica cuáles son las preguntas. Entonces dice variación tecnológica opcional. Si prefieres un enfoque digital, puedes utilizar herramientas como GeoGebra o simuladores PHET. Y aquí te dice por qué funciona. Bueno, aquí te explica por qué. ¿Te gustaría que adapte esta actividad para un nivel educativo específico o para trabajar fracciones con distintas bases? ¿Ves? El prompt, la instrucción fue general, y bueno, ella nos dio un resultado de manera general. No puso límites ni en el formato. De hecho, nos pregunta ahí si el nivel educativo es específico y si quiere para trabajar en fracciones con distintas bases. Ahora vamos a probar con el prompt que tiene todos los componentes ya más adaptado. Aquí es un placer saludarte. Entiendo perfectamente el reto. Aquí está la respuesta. Cuando la abstracción se vuelve una barrera, la clave está en tocar la matemática y conectarla con la seguridad de lo que ellos ya conocen. A los 10 años, él necesita ver que la fracción no es un número extraño, sino una relación de justicia y reparto. Aquí tienes una propuesta diseñada para ejecutarse en el aula o en el patio usando elementos de la zona rural. Y aquí te dice la actividad, bueno, la cosecha compartida. El objetivo:
comprender la relación parte-todo y el significado del numerador y el denominador. Te da el tiempo estimado, te da los materiales que necesita. Vean aquí los materiales que ellos comparten: piedras, semillas, hojas de árboles o frutas de la zona. Entonces, como uno, el gancho al problema de reparto. Inicias con una historia breve, no hables de fracciones, todavía habla de reparto justo. Ejemplo: imaginen que hemos cosechado un solo mango gigante o una naranja y somos 4 amigos. ¿Cómo hacemos para que todos coman lo mismo y que nadie se pelee? Muestra el objeto real y pide a un estudiante que marque por donde cortaría. La acción directa: fraccionar la naturaleza. Entonces, bueno, ahí dice: divide a los estudiantes en pequeños grupos y entrégales unas hojas de árbol grandes o una fruta por grupo. Entonces explica el concepto del denominador, el divisor. Pídeles que dividan la hoja o fruta en 4 partes iguales. Explica que ese número 4 es el nombre de las partes de las partes cuarto. Es el que manda en cuántos trozos se cortó todo. Y el numerador, el contador. Pide que un miembro del grupo tome una parte y se le guarde. Pregunta cuántas partes de las 4 originales tienes tú. Y representación en el suelo. Usando un palo en la tierra o tiza, pídele que dibujen un rectángulo, lo dividan en 4 y pinte la parte que se llevaron. Escribe el número un cuarto al lado. Y aquí hace otro ejemplo del juego de la semilla, para pasar de la unidad física, una naranja, al conjunto de elementos, fracción de un conjunto. Y aquí hace la explicación. Entonces, bueno, entrega a cada grupo 10 semillas, piden que la separe por la mitad y hace la pregunta. Y aquí tiene unos tips de didáctica para la zona rural. Entonces te hace las sugerencias: usa lenguaje cercano, usa términos como trozar, repartir o raciones antes de introducir numerador y denominador. La justicia como concepto: para un niño de 10 años una fracción es justa solo si las partes son iguales. Haz énfasis en que si un pedazo de naranja es más grande que otro, no es una fracción matemática correcta. Entonces, sin tizas ni papel, no hay recursos. La tierra del patio es el mejor pizarrón. Dibujar las fracciones a gran escala en el suelo les ayuda a internalizar la dimensión del espacio. Y aquí te dice: ¿te gustaría que preparemos una segunda sesión para comparar qué fracción es más grande que otra usando estas mismas semillas? Ahora, ¿qué les parece este ejemplo? Inclusive lo que les comentaba, que si de repente yo les puedo escribir, no sé quién tiene el Gemini a la mano, yo le puedo escribir les puedo compartir el prompt, y si ustedes se lo hacen, a lo mejor la respuesta no va a ser igual, porque está, por supuesto que digamos, la memoria o el contexto que tienen nuestras cuentas son diferentes. Por lo menos en el caso de la mía, como siempre viene la parte de docente, la parte de tecnología, bueno, me hace sugerencia a esto. Ahora no sé quién está por ahí que yo comparta el prompt y lo pegue y bueno, y nos dice cómo le fue a él, si se parece, si le dio la misma respuesta, si se parece, no se parece. Se los comparto. Ahí está en el mensaje. Ya les compartí el prompt. Van a hacer la prueba porque tenemos otros prompts todavía. Estamos en eso. Ok, bueno, vamos a esperar.
Entonces, sí es importante que bueno, cuando estemos iniciando, que esta estructura la tomemos como una fórmula. Claro, a veces no necesariamente este, se deben colocar todos los componentes, pero todo va a depender de acuerdo a la situación. Y que en base a ese prompt, a esa instrucción que ustedes le dan, vieron cómo varía la diferencia de la respuesta. Aquí dice, por aquí dice, él contestó y los usuarios son diferentes, por eso no hace la misma respuesta. La inteligencia sí es así, dependiendo del usuario, o sea, en la ventana de contexto, de acuerdo a la cuenta, por los datos pues que la inteligencia que estás usando tiene de ti, a partir de ahí, te da la estrategia. Luisa, puedes escribir qué más o menos te dijo de manera general, qué tipo de estrategia te sugirió. Y yo la comparto por aquí. Los estoy aquí leyendo. Entonces, vean qué tan importante es que nosotros tengamos esta estructura cuando tenemos esos primeros acercamientos con la herramienta, y que tengamos en cuenta que la herramienta no es que esté mal que lo usemos como un buscador, como un sustituto de Google, sino que nosotros vamos un paso más allá y que la utilicemos como un asistente. Ese asistente, como le dije, que vamos a tener 24/7, y que bueno, tiene toda la información de internet, pero toda esa información de internet va a depender a partir de esa entrada, de ese prompt, de esa instrucción que nosotros le demos. Ajá, ¿va a hablar alguien por ahí? Ajá, buenas noches, Yelitza. Te escucho o te leo. Como siempre hablo de las emociones, me dio estrategias de conexión en esa área. Bueno, ve Bueno, que buenas noches. buenas ¿Me noches. escucha? Sí, ajá. Yelitza, ¿no? Bien. Sí, sí, ¿cómo estás, profe? Bien, ¿cómo estás? Chévere, adelante. Bien, gracias a Dios. Mira, sí, la hice y me dio diferente a lo que usted está hablando. Es Ujú. muy distinto a lo que me dio. Entonces, ¿cómo le voy a pasar por el WhatsApp suyo para que usted lo comparta? ¿Le Che- parece? ok, está bien, sí. Ya, ahorita te lo envío. Ok. Me lo puse hasta con manzana y todo eso. Ah, ok. Dale, bueno, vamos a esperar aquí que me lo comparte y ya se los comparto. Bueno, vamos a hacer esta parte aquí y después vamos a hacer varios ejercicios. Ya va. Ujú. Y esa es la primera respuesta. Ahorita al final vamos a ver, les voy a decir algo ahí con esas respuestas que ella va generando. Ujú. Vamos a esperar que Elisa comparta la respuesta que le dio a ella y avanzamos. Si hay alguna duda, bueno, ajá, ya la ya les comparto por aquí. Copiar. Minuto.
Ahí le compartí Ajá, en sí, el WhatsApp. sí, ya la estoy Es mango y buscando. naranja. Ya las Ujú. voy a la voy a compartir por aquí por el correo. Ah, ok. Se está viendo la pantalla del Gmail. Sí. Ajá. Bueno, mira, aquí dice la respuesta que le dio. Qué buen reto. A esa edad y en ese contexto lo mejor es bajar la matemática de la nube y ponerla en las manos. Vamos a usar algo que todos conocen, el intercambio de alimentos o la cosecha. Aquí tiene una propuesta de 30 minutos, directa y práctica. Actividad, la merienda compartida. Objetivo, comprender que una fracción es una parte de un entero dividido en trozos iguales. Materiales, frutas de la zona, hojas de árboles o trozos de cartón reciclado y un cuchillo que manejarás tú. 1. El gancho, 5 minutos. Llega al salón con un solo cambur o una naranja. Diles, tengo un hambre increíble y solo tengo este cambur, pero veo que ustedes no han merendado. ¿Cómo hacemos para que todos probemos un pedacito exactamente igual? Escucha sus ideas en la palabra clave. ¿Vieron? Como el mismo prompt en usuarios diferentes, la respuesta fue completamente diferente. Obviamente que sí, que la estrategia es parecida, pero la respuesta cambia completamente. Vamos a ver Sí, qué a mí me más. la dio de comida. A mí me la dio de comida, profe. Entonces es más nutritivo y los muchachos pendientes de comerse el cambur y la naranja. Ah, sí, así es. Vamos a ver por aquí que compartieron un, aquí. Ya vamos a ver este ejemplo y avanzamos con prueba Ese es un matemática. archivo ese fue de Klaus. Ajá, ok. Vamos a ver aquí. El docente, ajá. Aquí dice fracciones con materiales del entorno rural. El docente plantea una situación real. Tenemos una arepa. Ah, bueno. Y somos 4 amigos. ¿Cómo la repartimos para que todo les toque igual? Los estudiantes conversan libremente. Se recogen ideas sin corregir. La cortamos. Hacemos partes iguales. Entonces aquí comienza. Exploración concreta. Manos a la obra. Materiales que trae cada grupo. Entonces la hoja partida, doblar una hoja en 2 partes iguales, nombrar cada parte como una de 2, escribir medio, actividad 2, la hoja de 4, doblar en 4 partes iguales, nombrar cada parte, escribir un cuarto. Y la actividad 3, las semillas con 12 caraotas, cada grupo las reparte en grupos iguales. ¿Qué parte del total representan? 3 caraotas y 6. ¿Ves? Entonces, a un mismo prompt, diferentes usuarios hicieron la pregunta y bueno, y vean los resultados. Ahora bien, bueno, vamos a continuar con ya vimos la parte de esta. Ahora vamos a hacer unas prácticas aquí con unos prompts con la parte de los componentes para revisar. Vamos a hacer el primer prompt sobre la planificación curricular y el diseño de las clases. Vamos a leer este prompt. Actúa como un diseñador instruccional universitario. Crea una secuencia de 3 clases sobre el tema hoja de cálculo para estudiantes del primer semestre de administración que nunca han usado Excel. Incluye objetivos, actividades y un cierre reflexivo. Este prompt tiene todos los componentes, los 5 componentes. Tiene el rol, tiene la tarea, tiene el contexto, tiene el formato y tiene las limitaciones. Si lo leen. Sí, sí se lee. Ajá. Pero ustedes creen que está completo o no. Déjame leer.
Vamos a que nos genere la respuesta y revisamos. Y ahí les muestro qué les falta. Como diseñador instruccional, entiendo que para estudiantes, bueno, aquí vamos a avanzar un poco más rápido para hacerlos todos. Dado que no cuentas con acceso a tecnología, esta secuencia está diseñada a un modelo de pensamiento de hoja de cálculo. Entonces aquí te dice, mira la unidad, la clase, los objetivos. Aquí te indica las actividades de inicio, la actividad central y el cierre reflexivo. La clase 2, la clase 3 y las recomendaciones de estrategia. Pero ese PROM no está completo, porque si bien el PROM tiene el rol del diseñador, ¿verdad? Diseñador instruccional universitario. Ese rol es, bueno, claro y específico, orientada en su perfil pedagógico en la respuesta. Tiene la tarea que es la secuencia de las 3 clases sobre ese producto definitivo. Tiene contexto, pero vean aquí que el PROM no tiene un formato, no indica si lo quieren en una tabla, no indica si lo quieren en esquema o si lo quieren en un párrafo, y tampoco tiene restricciones. Entonces vamos a hacer ese mismo PROM, le ponemos que le colocamos que lo queremos en formato de tabla. Realízalo en formato tabla, máximo de 2000 palabras. ¿Ves? Aquí está, como diseñador estructurado, esta secuencia bajo un enfoque de alfabetización digital funcional para estudiantes. Y aquí, mira, te lo muestra la clase, los objetivos de aprendizaje, las actividades sugeridas y el cierre reflexivo. Y aquí te lo va indicando todo. El mapa del tesoro, vaciado de datos, formato, la lógica de la automatización y las funciones, suma. Y ya aquí te lo estás generando para que tú te lo lleves a hoja de cálculo. Eso lo tienes en Drive. Uno le da aquí y le da a abrir, y eso uno ya lo tiene automáticamente en el Drive. Ya solamente lo que queda es, bueno, formatear. Formato. ¿Ve? Y aquí uno tiene la estructura completamente. ¿Ve? Y por último aquí dice unas notas del diseño instruccional para el docente. Contextualización, enfoque del porqué y el material de apoyo. Y aquí te pregunta si deseas que desarrollemos el caso práctico para la clase 3. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, ya nosotros generamos, con esto generamos ideas. Tenemos que recordar que siempre la parte final, o sea, la parte crítica, la determinamos nosotros. Revisamos si eso está ajustado, si eso cumple con las pautas del grupo que nosotros atendemos en clase, y estamos pendientes sobre ello porque, como les dije, o sea, la herramienta puede alucinar, puede generar algún error, y nosotros terminamos siendo ese filtro crítico de la respuesta que ellas nos arrojen. Vamos a hacer otro prompt para la creación de contenido. Igualito. Este prompt le va a faltar, no, ya lo van a ver, no tiene ni rol ni tiene formato. Vamos a ver aquí cómo nos lo genera. Sin embargo, bueno, él sigue haciéndolo como diseñador instruccional, porque la información que tiene es como diseñador instruccional.
Entonces vean, explicación, la fortaleza digital, seguridad de la contraseña. Para un administrador o profesional en formación, una contraseña, y aquí bueno, explica los conceptos. Pero si vamos a hacer el mismo prompt, pero le ponemos un rol, asume el rol de experto senior en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia. Y en el formato de lista de chequeo. Inclusive, si ustedes tienen referentes sobre ese tema que están tratando, y hay personas que bueno, que son autoridad en esa área, ustedes le pueden decir que asuma el rol de experto en esa área y que les dé la respuesta como habla X o determinada persona, que le asuma más o menos el discurso, y bueno, y también lo genera. Entonces mira aquí la respuesta cómo cambia: como experto senior con más de 15 años de experiencia en la trinchera de ciberseguridad, he visto como imperios financieros caen por culpa de una contraseña como cumpleaños 123. Para los estudiantes del primer semestre, el enfoque no debe ser el miedo, sino el empoderamiento digital. Aquí tienes el material estructurado bajo un formato de lista de chequeo diseñado para el docente. Y entonces aquí les dice: explicación para los estudiantes, el mito de la complejidad versus la longitud, el ataque de diccionario y fuerzas brutas, hace referencia el ataque del diccionario, la fuerza bruta, el espionaje de reciclaje de clave, el factor de autenticación y la ingeniería social, preguntas de reflexión de alto orden, pensamiento crítico. Y aquí te dice, bueno, el guión del video de 90 segundos, porque eso se le indicó en el prompt, que es de creación de contenido, y aquí les da el guión, les dice el tiempo, cuáles son los elementos visuales que deben utilizar, cuáles son los audios, y hay inclusive herramientas, por lo menos como, bueno, una es Google IA Studio, que tú le subes el texto y él te lo genera, y bueno, no necesitan hablar ustedes ni siquiera. Final de verificación, y aquí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Los escucho. Tenemos otros prompts más, pero eso se los voy a dejar, se los comparto para que ustedes lo prueben, y ahí les indico cuál de los componentes tienen y cuál le falta. Eso se los comparto ahí al final. Vamos a continuar con la presentación. Por aquí. Bueno, entonces aquí ya vimos, revisamos esa parte, y esos son prompt general, pero también hay unos diferentes tipos de prompt que bueno, que cumplen cada una de estas funciones. Las prácticas que nosotros hacemos como docentes, bueno, las que les mencionamos, o sea, la planificación de la clase, la creación de contenido, la investigación, la evaluación, las tutorías personalizadas. Pero en los prompt también nosotros podemos hacer esta parte, la parte del diseño prompt que sean específicos en cuanto al diseño instruccional, y ahí les indico unos verbos claves como crea, genera, diseña, escribe, elabora. Si vamos con lo del análisis, bueno, analiza, compara, evalúa, identifica.
todas esas partes, o sea, o esas son palabras clave, son los verbos clave para que ella, la respuesta esté orientada en esa función que nosotros queremos y que tenga un nivel más óptimo. La otra parte es, bueno, del rol. Actúa como eres un especialista desde la perspectiva, eso lo indican ustedes. Otro tipo de prompt es el prompt de transformación. Adapta, convierte, resume, simplifica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y este último de refinamiento, agrega, elimina y mejora. Entonces, a lo mejor la primera respuesta que nos da la IA no es la que más nos convence, pero a partir de esa primera respuesta, nosotros es donde podemos continuar desarrollando ese prompt de refinamiento o iteración, que no es más que, bueno, ajustar esa respuesta, agregarle, eliminarla, quitarla, hasta llevarla a lo que nosotros realmente queremos. O sea, nosotros generalmente tenemos muchas ideas, a veces nos falta como aterrizarla, pulirla, pero esta herramienta no las ordena y entonces nos da idea de manera de nosotros, bueno, terminar de procesarla, pulirla y ya que, bueno, que podamos, como quien dice, consolidarla. Aquí les comparto, de todas maneras eso igualito se los paso también y podemos ahorita hacer unas pruebas. Mira, por lo menos el del módulo instruccional, actúa como un docente universitario, crea una guía paso a paso. Ese es, bueno, muy parecido, por supuesto, como los que hicimos. Actúa como un experto en seguridad informática, analiza las diferencias, bueno, el que también vimos ahorita ahí hicimos anteriormente. Compara ambas usando una tabla de 4 criterios: audiencias, universitarios sin conocimientos previos, tono directo y práctico, no uses términos como hack o encriptación. O sea, fíjense que mientras más detalles ustedes tengan que respetan las características de sencillez y claridad, por supuesto que, bueno, que el prompt los resultados van a ser mejores. Aquí el rol de que él asuma un rol, el que ustedes determinen. Bueno, ya viendo también que de esas respuestas que nos da, de acuerdo al perfil que ella evidencia de nosotros, pues del entorno desde que le hacemos la pregunta. De transformación, toma este párrafo técnico de redes de computadora, adapta su contenido para que sea comprensible para un estudiante de 18 años sin conocimientos previos. Usa una analogía con algo de la vida cotidiana y ahí lo determinamos. Máximo 80 palabras con un tono cercano. Ahorita vamos a ver ese prompt ahí con tono de transformación. Y el último, ese prompt de refinamiento de interacción, a partir de la respuesta que él nos dé, bueno, nosotros podemos hacer todas estas cosas. Agrega un criterio de evaluación con 3 niveles en el ejemplo que yo les di, y ese se lo voy a compartir para que ustedes lo hagan. Reduce las instrucciones al 50% sin perder claridad, sobre todo cuando nosotros estamos comenzando, nos dan párrafos que son párrafos muy extensos. Nosotros le podemos decir, también le podemos decir que no siempre use los mismos conectores, que varíe los tamaños de los párrafos. O sea, son todas esas cosas que nosotros podemos ir mejorando, y todo eso lo hacemos a través del prompt, que podemos hacerlo de manera escrita, o si no también, si activamos el micrófono y nosotros le podemos indicar y él también lo hace. El otro es, bueno, agrega al inicio una pregunta motivadora, y por último asegúrate de que sea completable con con un celular básico. Entonces, estos son unos ejemplos, diferentes ejemplos de los tipos de prompt. Ahora también hay otra cosa, no sé si a alguno le ha pasado, que a veces están escribiendo y la IA te genera como un cuadro, que un archivito, un archivo pequeño que sale como un recuadro blanco y se ven las letras como letras de sistema.
y que salen con estos símbolos de comillas, asterisco. Esto es como le da una estructura a la respuesta. Si bien es cierto, no es que te da mejor respuesta ni nada, a veces suele pasar, eso tiene un nombre, esos archivos se llaman Markdown, que esos son algo como los TXT. Tú también le puedes subir, o sea, tú puedes diseñar esos TXT, que es lo que tú quieres que la IA te desarrolle, te genere y que te los dé una estructura. Eso lo vamos Disculpa, a ver. profe. Ajá. Cambia la pantalla. No se está viendo los símbolos. No, Sí, ¿qué se está viendo? la hoja de cálculo. Ah, La hoja de cálculo. ya va. Espera un momento. Ya va. Vamos a ver aquí. Ahora sí, ¿no? Se ve que dice módulo de refinamiento. Está cargando. Ajá. Y, Ahora sí. ajá. Y no vieron ninguno de los tipos de PROM. No. Bueno, entonces los voy a repetir rápidamente. Mira. Ajá. Aquí tenemos, ahora sí se ve, ¿verdad? 5 tipos de PROM. El PROM instruccional, el PROM de análisis, de rol, de transformación y de refinamiento. ¿Sí se ven? Sí, sí se ve. Ajá, ok. Bueno, estos PROM tienen la misma estructura con los 5 componentes, pero ya hacen funciones particulares. Bueno, el instruccional, utilizando estos verbos, te planifica esa actividad. Si lo quieres hacer de análisis, bueno, se recomienda utilizar estos verbos como analiza, compara, evalúa, identifica. El de rol es donde tú le das esas características que quiere que tenga la IA para responderte. El de transformación, que te adapta, te convierte la respuesta que ella te generó. Tú le puedes decir, no, yo quiero que esa respuesta me la transformas, me la adapta, me la convierta. Y tienes el último, el PROM de refinamiento, que ese es un PROM de que no siempre en el primer intento te da la respuesta que quieres. Entonces, a partir de la primera respuesta, tú la puedes ajustar, tú la puedes refinar, tú puedes interactuar con ella, y entonces para que llegue a un producto más óptimo de lo que tú quieras, según tus necesidades. Entonces, yo aquí ahorita les coloco aquí unos PROM de ejemplo. Eso igualmente yo se los comparto para que ustedes hagan la prueba. Hay uno instruccional, hay uno de análisis, hay otro del rol, hay otro de transformación, y el último de refinamiento. Una vez que tienes la respuesta, tú le puedes aplicar, tú puedes quedarte con ese PROM y hacerle diferentes preguntas. Aquí en el PROM que yo pongo en el ejemplo, bueno, le digo que le agrega un criterio de evaluación con 3 niveles, reduce las instrucciones al 50% sin perder claridad, agrega al inicio una pregunta motivadora. O sea, todo va a depender de la creatividad o de lo que nosotros queramos agregar o eliminar a esa respuesta que ella nos generó. Y lo otro que les estaba indicando es que a veces cuando se está interactuando con la IA, ella nos genera como una pantalla en blanco, que las letras vienen como cuando son letras de sistema. Es una pantallita, sale descarga, y eso se descarga como un archivo que dice Markdown, Markdown, MARKDOWN. A lo mejor eso lo van a ver, en algún momento le sale. Y ese archivo tiene unos símbolos.
que eso es que no es que haga la IA más inteligente, sino que esto es una forma de estructurarlo, que tenga una jerarquía. Esto es más o menos como un equivalente a los TXT, que son los archivos planos, que se generan en Excel, sobre todo con temas de nómina, pero estos se trabajan en la IA. No la hacen más inteligente, no tiene nada en especial, sino es solamente como para darle una estructura. Inclusive nosotros podemos crearlos, esos se crean en un bloc de notas utilizando estos símbolos, y es con la intención de que ella nos organice solamente la respuesta a nivel visual de jerarquía. Entonces cada símbolo, bueno, tiene un significado. Eso es esos archivos. Si le sale ese recuadro cuando ustedes le dicen créame un prompt, es más, los invito a que les digan créame un prompt en formato Markdown, y ustedes van a ver cómo le genera ese prompt, y al final eso lo que hacen es descargarlo y lo tienen ahí como un archivo de bloc de notas, un TXT. ¿Ves? Aquí continúan los símbolos, el ampersand, los corchetes, los guiones triples, y bueno, aquí dice los símbolos no hacen a la IA más inteligente, ayudan a la IA a interpretar la jerarquía lógica de los pedidos. Es como algo que es más que todo organizativo, o sea, para que lo organice visualmente. Eso es para que lo tengan ahí en cuenta. Ya bueno, ya aquí para ir cerrando todo lo que es la presentación, bueno, tenemos que los componentes del prompt, o sea, las coordenadas del prompt es, bueno, el rol, la tarea, el contexto, el formato y las restricciones. Como les dije en un principio, bueno, es mucha información, parece complicado, pero todos esos detalles ahí de esos componentes, eso lo tienen ustedes. Y ustedes pueden escribirlo de manera como un párrafo corrido, o lo van haciendo por partes, no tienen, o sea, van haciéndolo por línea de acuerdo a lo que ustedes quieran, o sea, como ustedes lo quieran ir trabajando, o simplemente le pueden indicar por voz. Y tienen que tener un balance, ni mucha información, pero tampoco poca. Y que si es importante, bueno, que le definas el rol y que le indiques la tarea. Bueno, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero conseguir, y darle ese contexto. Y no necesariamente siempre tienen que utilizar los 5 componentes, o por lo menos, a lo mejor en un primer momento cuando van a generar la instrucción sí, pero ya después no es necesario, y todo se vaya adaptando a lo que ustedes quieran. Tenemos también los 5 tipos de prompt que les mencioné, y bueno, y lo otro es la sintaxis de precisión, que son los símbolos. Y aquí para ir cerrando dice, bueno, la IA interpreta, no entiende, no mejoran a la IA, te mejoran a ti. Esto es ya para ir cerrando esta parte. Y por último aquí dice, la IA no sustituye al docente. Un docente que sabe usarla, si supera a uno que no sabe. Entonces, lo que sí es importante que tengan claro ya en este punto es que el prompt es la instrucción, es ese puente que va a hacer que la IA generativa produzca lo que ustedes quieran, que las respuestas sean óptimas. Ya vieron ahí cuando le hacen una pregunta, cuando se la hacen general, y vean cuando ya comienzan a integrarle todo ese conjunto de componentes, cómo cambia la respuesta. Sí se pudo evidenciar, ¿no? Esto ya pude conectarlo, no se está viendo. Bueno, ya por aquí la presentación está lista. Ahora los escucho, si tienen preguntas, si hacemos aquí, vamos a hacer unas pruebas con los otros prompts que tenemos. Vamos a buscar aquí los prompts según los tipos.
Vamos a el prompt de transformación. Se está viendo la pantalla de Gemini. No, no se ve. No se ve. Ya vamos a dejar de compartir. Ya va. Ahora sí. Sí. Ajá, ok. Mira, este es el prompt de transformación. Podemos dejarlo así, tal cual como lo tenemos de ahí. Vamos a él lo que decía inicialmente era, dice, toma este párrafo técnico sobre redes de computadoras. Entonces ahí decía que era una red. Una red de ordenadores se refiere a dispositivos de computación interconectados que pueden intercambiar datos y compartir recursos entre sí. Ahí va diciendo, ajá, y al final dice, adapta su contenido para que sea comprensible para un estudiante de 18 años sin conocimientos previos. Usa una analogía con algo de la vida cotidiana, máximo 80 palabras en un tono cercano. Entonces mira lo que dice, mira el prompt que le di y mira el resultado que me dio. Un párrafo con apenas 6 líneas. Entonces imagínate que una red de computadores es como un grupo de amigos enviándose mensajes por WhatsApp. Los dispositivos son los amigos y los protocolos son el idioma que todos acuerdan hablar para entenderse. Gracias a estos acuerdos pueden compartir fotos o tareas usando cables o señales de Wi-Fi. En resumen, es un equipo de equipos conectados que se comunican siguiendo reglas claras para que la información llegue siempre a su destino, así de simple. ¿Qué les parece? Ahora les comento algo. Esto prompt, eso bueno, de hecho se llama prompt ingeniería de prompt o prompt engineering. Estos, bueno, son los conceptos básicos. Ya la semana que viene vemos un poco unas técnicas que son más avanzadas. No son las únicas, porque también de repente por ahí van a conseguir que existen diferentes marcos, técnicas, y a lo mejor no te dan los componentes en ese mismo orden, pero esos son como los componentes clave. Esos son los componentes clave para cualquier prompt básico. Ya la ingeniería de prompt o el prompt engineering avanzado lo que hace son como técnicas que son como más particulares para, bueno, para por supuesto profundizar en los resultados que se quieren. Ahí es donde se incluyen ejemplos, un ejemplo, varios ejemplos. También están los MetaPrompt, ya son cosas así muy específicas. Pero bueno, esto aquí es como ese punto de inicio, porque en la medida que ustedes dominen esta parte de los prompts, manejando esos 5 componentes, ya ustedes van a ver la diferencia de cómo, o sea, primero de cómo están utilizando la IA, si la están utilizando como un buscador o si la están utilizando para que sea ese asistente 24/7 que, bueno, tiene toda la información de internet. Y lo segundo es cómo ustedes se están comunicando con la IA, si le daban información, o sea, si las solicitudes eran ambiguas, poco claras, si no tenía esos verbos claves que le indicaban la tarea, si no tenía ese rol. Busquen, por lo menos me imagino que ustedes tienen sus cuentas que siguen de fuentes de referencia, de personas que son autoridades en su área, cómo ellos hablan y cómo ustedes pueden incluir eso en el prompt. O sea, yo quiero que me redactes, me crees un contenido, pero asumiendo el rol de experto en tal área, y que hables como habla fulano de tal. Todas esas cosas, o sea, las limitaciones las ponen ustedes.
Pero esto es lo que va a ser la diferencia en cuanto a las respuestas que les vaya a dar la IA. Los escucho si hay alguna pregunta. No hay pregunta. Vamos a ver por ahí como que interesante, buen contenido. Alguien levantó la mano que quiere conversar. Vamos a dejar de compartir aquí la pantalla y vamos a... vámonos aquí. Bueno, los escucho. Ya ahí tienen la presentación. Bueno, todo lo que vimos hoy aquí, por supuesto que se los voy a compartir en la plataforma. Ahora, ¿quién se anima a hablar o a compartir algo por el chat? Si quedó claro, si hay alguna duda, los escucho o los leo. Y Alicia compartió. Por Sí. aquí va a hablar. Profe, una cosa, usted nos indica esos símbolos que es para realzar en un párrafo, en un prompt, la importancia o el orden. Vamos a organizar un prompt y yo le coloco unos símbolos, o Sí, unas comillas o negrita. eso es lo que te hace. ¿Cómo? Eso se usa más que todo es como para que sea una jerarquía. Si tú quieres, por decirte, si tú quieres que te ponga en negrita unos puntos más altos, de todas maneras en la próxima clase podemos hacer una práctica. Lo que hice fue hoy mencionárselo, porque de repente a lo mejor si a veces cuando estás interactuando te sale ese recuadro que yo les convertí, que les comenté, que es como un archivo TXT. Pero eso lo que te hace es como una jerarquía visual. No te altera la respuesta ni nada. Ok. Sí, lo pregunto porque a veces nosotros tenemos un prompt y Ajá. queremos manifestar a la IA que es primordial que nos diga, por ejemplo, la concepción, la importancia o una reflexión. Y entonces, utilizando esos símbolos, me imagino yo que es donde nosotros vamos a dar le vamos a especificar qué es lo que estamos buscando. Claro, pero lo que pasa es que el símbolo lo único que te vas o sea, va a tener incidencia es que te va a subrayar algo, te lo va a hacer en negritas o te va a dar un orden. Pero la respuesta no va a ser diferente. Eso es en el texto que tú le vas a incluir. Eso tiene que, por decirte, eso tú tienes es que tener los 5 componentes y en base a esos 5 componentes ahí tú armas tu prompt y él le indica qué es lo que tú quieres. Ahora los símbolos es solamente como para esa jerarquía. Bueno, yo lo quiero en negrita, lo quiero subrayado, pero no tiene no tiene, digamos así, como ningún efecto en cuanto a la respuesta, sino solamente en la parte visual. Yo la semana que viene podemos hacer una prueba. Lo que quise, bueno, fue mencionárselo porque les puede pasar. Inclusive tú la idea también de eso es que tengas como banco, pues vas haciendo tu banco de prompt de manera que todo el tiempo no lo vas escribiendo, sino tú lo tienes ahí a la mano según lo que trabajes, y tú lo que haces es subirlo como cuando subes un archivo adjunto y bueno, y él te genera la respuesta. Ok, gracias, profe. Chévere. Por aquí hacen una pregunta que dice: con respecto al prompt, ¿hay que seguir ese parámetro? Bueno, es una sugerencia y ese parámetro tiene los componentes clave
que van a hacer la diferencia entre la respuesta genérica o una respuesta más óptima. Que bueno, de hecho pudieron ver la diferencia cuando se le dijo que nos hablara solamente de fracciones, pero bien la diferencia cuando se estructuró el PROM con los 5 componentes, que a veces no necesariamente hay que escribir los 5. Todo va a depender, para que lo quieran hacer, también del área en el que ustedes se desarrollen, pero esos son, como les digo, o sea, son componentes clave. De repente a lo mejor por ahí ven otro y dicen no habla de 5, sino habla de 3, pero por lo menos los que son primordiales es definir bien la tarea. No es el rol, porque el rol hace la diferencia, o sea, no es lo mismo que como digamos que te lo diga la IA sin ninguna característica, sino que asume un rol que es un experto en un área específica, con una especialización en tal. O sea, ustedes ahí le pueden desarrollar, yo lo hice corto, pero ahí ustedes le pueden indicar qué es lo que ustedes quieren que les diga esa persona, y en base a eso es determinante. Y por supuesto también el formato, cómo lo quiere, en tabla, en párrafo, en un gráfico. Entonces son cosas que al principio parecen complicadas, pero después se van dando. Y lo otro que les comento, lo que ustedes, la duda que ustedes tengan, coméntensela a la IA de manera natural, como que ustedes estuvieran conversando con el compañero de trabajo, cuando bueno se les presenta alguna situación y bueno, y comenzamos a conversar de cómo vamos a buscar la solución. Bueno, ustedes se lo comentan a la IA, tienen en cuenta esos componentes y comienzan a trabajar, y ustedes van a ver, o sea, la diferencia en cuanto a la respuesta. Y también, por supuesto que bueno, yo espero que a partir de esta clase, a lo mejor no lo comentan, pero no que la usen solamente como que es un Google más avanzado. O sea, porque la diferencia entre un buscador, o sea, el buscador en Google, bueno, él te busca la información y te cita una fuente de referencia, te trae que tú la buscas. Pero aquí, con esta herramienta, él te está creando. La diferencia la hace en el PROMPT, que hace, por supuesto, bueno, que la respuesta sea más óptima, y que al final nosotros es que vamos a terminar de pulir, de darle ese sentido crítico a la información. De todas maneras, también la buena noticia, como dicen, ahí les voy a compartir en la plataforma, les voy a compartir un libro de Miguel Morales, que es un especialista reconocido en todo este tema de inteligencia artificial, y él comparte 90 PROMPT. Él los menciona ahí que son para ChatGPT, pero bueno, como les dije, o sea, todas estas cosas que hemos ido aprendiendo y hemos ido manejando, eso lo pueden utilizar en cualquier plataforma. Gemini, Cloud, ChatGPT. Hay una también, no sé si la han escuchado, que se llama Mistral, esa es francesa. Ese se puede meter, no necesitan VPN, nada, o sea, se meten y la buscan en internet, se registran, y es, bueno, sencilla también, no tiene mayores complicaciones, es como Gemini. Por aquí hace una pregunta, ya va. Por acá dejo este material, lo pueden abrir en el navegador. Ajá. Bueno, ese está en el chat, lo descarga. Por aquí hace una pregunta. Si le especifico en el PROMPT, él puede referirme al autor o este es independiente. Lo que pueden hacer con esta pregunta, ¿verdad?, es que a partir de la respuesta que él le dé, ustedes le pueden decir: búscame la fuente de referencia con su enlace en internet de donde compartiste esta información. Sobre todo cuando estamos en definición de conceptos, si hacemos trabajo de investigación, eso es muy importante porque debemos citar. Entonces le damos que él genere la respuesta y después le damos, y entonces cuando le damos en ese proceso que él nos busque el enlace, ahí es donde nosotros estamos haciendo ese trabajo de iteración con la herramienta,
que es lo que permite que, bueno, que nos enriquezca toda la información que nos da. Eso es para la pregunta que aquí hace Luisa. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Revisaron el material que les compartí del Géminis y de cómo crear el Gen? Si no han comenzado al diseño del Gen, yo los invito a que ustedes en su área de trabajo, en su parte profesional, piensen en todos esos procesos que ustedes hacen. O sea, bueno, ¿qué es lo que yo hago en mi trabajo? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo los ordeno? ¿Dónde a veces se complica la situación? Y comiencen con estos elementos a preguntarle a la IA para que ustedes generen las instrucciones para el Gen. Y también piensen en el Gen que ¿qué les puede solucionar? Por aquí dice Carlos Guevara, sí, profesor, ya lo revisé y creé el Gen. Me parece muy bien. Carlos, ¿sobre qué creaste el Gen? ¿Puedes compartirlo? Ok, por aquí hay otro que también dice, sí, ya lo hice, estuvo demasiado fácil. Sí, eso es sencillo. Mira, aquí lo que hay es que tener como la curiosidad a trabajar con la herramienta. Y en la medida que tengamos esa curiosidad, que se despierte ese interés, nosotros nos vamos dando cuenta que es sencillo. Y mientras más interactuemos con ella se está entrenando, y por supuesto que, bueno, esas respuestas se van a parecer más a nosotros, a cómo redactamos, cómo nos expresamos. Y bueno, ella aprende de ustedes y ustedes trabajan con ella y les ahorra mucho tiempo. Ajá, lo creé de abogado, estudiantes de derecho, Gen y vida cotidiana. Bueno, está bien. Sé que por aquí hay abogados también, y el diplomado está enfocado a la docencia. Sin embargo, la recomendación o la invitación es que, como nosotros hablamos es de la planificación didáctica, la parte de la creación de contenido, de la evaluación, háganle un captura de pantalla a esa imagen y se la suben la IA, y tú le dices, le redactan un prompt y le dicen que como todas esas funciones que son para la parte docente, que cuáles serían los equivalentes en el área jurídica o en el área de derecho, y entonces ella les va a dar una respuesta cómo ustedes pueden extrapolar esas actividades que se señalan aquí al área de la docencia, cómo la pueden llevar al ámbito jurídico. Yo los invito, ya yo hice la prueba, pero bueno, es importante que ustedes ahí la hagan para que vayan interactuando. Ajá. ¿Algún otro quiere hacer algún comentario, alguna duda? Yo lo que los veo es que no les gusta conversar mucho, preguntar. Si todo va quedando claro, si es mucha información. Vamos a un momentico para buscar por aquí ya el libro que les voy a compartir. Mira, les voy este libro es el que se ve, cambió la pantalla, dice 90 plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza. ¿Se ve? Sí. Ajá.
Y aquí tiene, bueno, este es un referente, Miguel Morales, en la parte de tecnología. Él habla aquí, eso lo pueden seguir en LinkedIn. Mira, aquí dice la introducción a ChatGPT. Bueno, él lo habla es en ChatGPT, pero aquí tiene, bueno, diseño curricular, planificación de aprendizaje, generación de materiales didácticos, diseño de actividades de aprendizaje, diseño de evaluaciones y conclusiones. Y aquí, bueno, explica, da detalles. Mira, por lo menos todo el conjunto de verbos que pone aquí específico, enfocado en un área determinada. Aquí le indica el tono de voz, como lo quieren, prompt efectivo, condicionales, argumentales. Aquí tienen bastante para que practiquen. Y como les dije, en algunos, bueno, están todos los componentes que yo les mencioné, en otros no están. Y bueno, seguramente que hay sitios que... Ajá, Alfonso dice que bueno, que viene ingresando. Sí, bueno, Alfonso, comenzamos a las 7:10, no te preocupes, a lo mejor ahorita por supuesto que ya la clase está finalizando, pero bueno, ya mañana tienes la grabación. Si tienes alguna pregunta, si creaste el gen, estoy por aquí atento. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, algún comentario que quieran hacer, que quieran compartir. Tarea que solicitaron, que fue crear un prompt. Ok, está bien. Bueno, Alfonso, hoy trabajamos los componentes del prompt, los 5 componentes, la presentación. Ya ahorita todo eso queda en activo la plataforma. Pueden revisar todo el material. Lo que quede es pendiente, bueno, la publicación del video, que eso sí es mañana, porque bueno, hay que hacerle ahí un poco la edición. Si hay alguna duda, alguna consulta, si no, bueno, ya vamos cerrando. Y también lo otro que les quiero es ratificar que, bueno, pregunten, tengan toda la confianza en hacer preguntas. Si no la quieren hacer por el grupo, la hacen por privado. Yo respondo cada mensaje, y podemos conversar. Si hay dudas, si hay algo que no entienden, si quieren aclarar, estamos para eso, para construir entre todos. Y lo otro que también les quería ratificar es que, bueno, saben que el curso es evaluado y tienen que entregar las actividades. Después que terminemos, vamos a tener una semana más para que entreguen. Y las tareas son sencillas, porque la idea es que no complicarles pues la vida, que sean tareas sencillas, que ustedes, bueno, puedan demostrar el compromiso que tienen con aprender. Y bueno, por aquí hablamos de la estructura del prompt, como la tarea, el rol, el formato, las instrucciones y las limitaciones. Sí, así es. Entonces, bueno, si no hay más, nos vamos despidiendo. Y bueno, y quedo atento a sus comentarios. Espero que, bueno, que la clase les haya gustado. Es mucha información, es bien sencilla, con la intención que ustedes vayan paso a paso experimentando y utilizando la herramienta. Y la forma de aprender es interactuando, es atreverse, no tenerle miedo a la herramienta y bueno, comenzar a interactuar, que en la medida que vayan interactuando van descubriendo cosas,
van aplicándola. Y este es si bien en estas clases no hemos hecho prácticas así en presentaciones, eso es lo que viene en los próximos módulos. En los próximos módulos, bueno, viene la parte de creación de materiales, de contenidos, después el siguiente es la parte de evaluación y por último la investigación. ¿Las tareas las pasará por WhatsApp, profe? No, las tareas ustedes las van a subir en la plataforma. El que tenga cualquier duda sobre la plataforma, bueno, me escribe, que yo quedo atento. La tarea está en la plataforma, ahí les indica qué es lo que van a hacer. De todas maneras, como les dije, las tareas son sencillas, de manera que ustedes, bueno, las puedan hacer y que ustedes tengan el compromiso de asumir su aprendizaje. Entonces, bueno, si no es más nada, que tengan feliz noche. Gracias a Dios hoy, bueno, no tuvimos problemas con la luz. El que haya tenido problemas con la luz, mañana se pone al día con la grabación. Y por el grupo, bien sea por privado o por el grupo en general, yo estoy atento. Que tengan excelente noche. Chao, feliz noche. Muchas gracias. Bueno, vamos a parar la grabación.